Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Dios no quiere que crucemos este océano. Este viaje está maldito. Lo hicimos por avaricia. Dios nos ha abandonado. El viaje está maldito. Escuchadme. Todo aquel que hace algo por primera vez tiene miedo. Pero los que venzan sus temores recibirán su justa recompensa. No sé si el deseo de Dios es que crucemos este océano, pero estoy seguro de que sois vosotros los que llenáis de miedo vuestros corazones. En tiempos venideros se hablará del valor de los primeros hombres que cruzaron este océano y regresaron. Y entonces vosotros podréis decir a todo el mundo: yo estuve en la finca, yo estuve en la Niña y en la Santa María. Hace 500 años, un hombre se adentró en lo desconocido, con el mismo valor o más que los primeros astronautas que llegaron a la Luna. Era algo muy parecido. Desde luego, muchas veces nos hemos preguntado cómo pudo ser aquello. No eran barcos majestuosos, eran más bien cáscaras de nuez, con marinos desarrapados, buscando un imposible. Han pasado 5 siglos, lo estamos celebrando, y sin duda estamos ante una de las biografías más apasionantes y enigmáticas de la historia. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Fíjate, esta tarde he hecho un pequeño experimento en mi biblioteca, en nuestra biblioteca, conjuntando libros antiguos y modernos. Y fíjate, te voy a leer algún título para que la gente se haga una idea de que nadie se pone de acuerdo en torno a este almirante sin rostro. A bote pronto, lomos de los libros, algunos muy antiguos: El secreto de Cristóbal Colón, de Hatcher; Colón y su secreto, del profesor Juan Manzano y Manzano; Colón no descubrió América; La operación Nuevo Mundo de Wiesenthal; Descubriendo al descubridor, de Louis Schock; Cristóbal Colón, vida y testimonio; El enigma de Colón, que publicó Fermat; o Colón, el impostor, de Luis Melero. Algunos incluso iban más allá, con títulos casi heréticos, como el de Jacques de Mathieu, que decía: Colón llegó después. Y desde luego en Milenio 3 no queremos quitar ningún mérito a un auténtico aventurero, pero sí arrojar luz sobre algunos enigmas que nos parecen apasionantes: su misteriosa firma, su identidad, su procedencia, su tumba, su final, si alguien le dio información, si manejó las cartas templarias, por qué hizo un libro que se llamó Las Profecías, por qué le creían un enviado, por qué sabía lo que estaba por suceder. ¿Quién demonios era don Cristóbal Colón? Milenio 3, Iker Jiménez, en la SER. Los viejos mapas aún guardan en sus extremos los prodigiosos monstruos y criaturas, guardianes de los confines del mundo conocido. Más allá de sus dominios, todo era misterio, un enigma tan profundo como la oscuridad de los cielos estrellados. Hace 5 siglos, un hombre se atrevió a cruzar el umbral, en una hazaña que parecía digna de la locura. Una aventura increíble, protagonizada por un marino que guardaba un as en su manga. Muchas veces he intentado imaginar esa escena, la de un Colón viejo, dicen que decrépito, vagando por las calles de cierta ciudad española, sin ser consciente de su proeza, sin ser consciente de que había descubierto un mundo nuevo. Han pasado 500 años. Creo que son tantos los misterios, Carmen, que se pueden abordar esta noche, que directamente 7640. Claro que sí, líneas abiertas como siempre en esa vía de contacto, el 7640, palabra clave Milenio, espacio, y vuestros mensajes para las preguntas si queréis realizar a los expertos que vamos a presentar dentro de unos minutos. Y como no, sorteamos cultura. 3 ejemplares de Colón, el almirante sin rostro, escrito por Mariano Fernández Urrestri, que nos dice una biografía heterodoxa, y publicado, Iker, por EDAF. Vamos a hablar con autores como Mariano, el historiador Mariano Fernández Urresti. Va a visitarnos también José Antonio Hurtado, autor de otro magnífico libro, Colón y la Carta Templaria. Tantas y tantas posturas en torno a una figura. Yo creo que pocas generan tanta discrepancia. Pero hemos intentado también, lo hicimos aquí en Milenio, preguntarnos muchas cosas sobre uno de los primeros misterios que, con vuestra venia, empezamos a enfilar en esta carabela del misterio
que por supuesto va dirigida a los mandos técnicos por Juanma Frasquet. Alberto Granados, haciendo de grumete en un lateral, preparando la información. Y la verdad es que es curioso porque cuentan, a mí me impresionó mucho la primera vez al César lo que es del César, que lo vi fue en un programa de Juanjo Benítez, Planeta Encantado, y me dejó sorprendido, y luego me documenté. Cuentan, leyendas o realidades, que hubo un prenauta o un piloto desconocido, alguien que lleno de bubas, que moribundo, llegó al punto exacto donde estaba precisamente Cristóbal Colón. Alguien que le dio esa información, alguien que le dio unos documentos que cambiarían el rumbo de la historia. En Porto Santo, en esa zona correspondiente a Portugal, parece ser que ocurrió algo extraño. Pero mayor fue nuestra extrañeza cuando consultábamos a un historiador absolutamente ortodoxo, como es don Manuel Fernández Álvarez, catedrático emérito de la Universidad de Salamanca, autor de algunos de los grandes bestsellers de la historia. Yo pensé que me iba a decir todo lo contrario, que era una fábula. ¿Cómo Colón iba a haber tenido información directa de otra persona que había estado en América antes que él? Eso cambiaba directamente todo lo conocido. Bueno, esta fue su respuesta. Que Colón está tan seguro de todo ello porque ya posiblemente ya había hecho aquel viaje, o bien había había hablado con alguien que lo había, el marino desconocido, pero el marino que él encuentra pues agonizando, y que le descubre su secreto de que yendo hacia Occidente se había encontrado con nuevas tierras. Que entonces, como dice, en ese caso hay un testigo de la época, que es la gran figura del padre de las Casas, que dice que es que él parecía que aquel secreto lo tenía tan como si lo tuviera guardado, todo aquella aventura, como si lo tuviera como un secreto guardado en un arca, y del cual él tuviera la llave, ¿no? Al parecer, en esas costas, Colón había visto más de una vez cómo extraños marinos llegados de ninguna parte del mar tenebroso, pues arribaban, ahogados, hinchados. Y cuenta la leyenda, la historia y la realidad, hoy vamos a intentar descubrirlo, que uno de ellos llegó vivo, de algún lugar, de algún punto, y le dio esa información antes de morir. Escenas como estas eran cotidianas. Hace 500 años, en aquella zona donde estaba varado un marino llamado Cristóbal Colón. ¿Qué es eso? Parece un cadáver. No parece. Es un cadáver. Apártense. Solo lo están acercando a la playa. Apártense, he dicho. Dios mío, es horrible. ¿Qué opina, doctor? Este hombre lleva muerto mucho tiempo. Tiene la carne podrida. Sí. Este cadáver habrá pasado semanas o incluso meses a la deriva. Pero mire, doctor, fíjese en el rostro. No parece un cristiano. ¿Tal vez un chino? ¿Quizá un hindú? Cierto es, don Cristóbal, que este individuo llega de muy lejos. Y esta tez tan oscura, esta cara ancha y sin barba... No sé qué pensar. En fin, ayúdeme, sostenga esta tenaza un momento. Tengo que perforar por aquí. Pero llegó el día en que uno de esos marinos trajo un misterioso tesoro, un hálito de vida y algo más, una información privilegiada. Pudo ocurrir así. Por favor, no puedo hacerlo solo. Ayúdame con el herido. Cuidado al cogerlo. Sí, Dios. Tranquilícese. Dios mío, tiene la pierna tronzada con el madero. A ver, tiren por aquí. Pero mucho cuidado, estoy por muy aquí, malherido. despacio. Atento con la cabeza. Con cuidado. Vamos, poco a poco. Ayuda. Los paños que le cubrían estaban llenos de sangre muy oscura y su aliento era fétido. Por unos días, la isla se volcó con el inesperado visitante, que fue acomodado en la casa de Colón. No se lleve a engaño. No puede durar más que unos días. ¿Cuál es su opinión, doctor? Tiene un mal que espero no sea contagioso. Es algo extraño, como si la sangre se le hubiese podrido cual animal muerto a la intemperie. Mi consejo es que no permanezca aquí por más tiempo. Creo que puede ser peligroso y... Basta. Ya le he dicho que este hombre se quedará aquí hasta que Dios le haga la última llamada.
Y sepa que ese mal no me inquieta lo más mínimo. Pero, don Cristóbal, ¿realmente cree que un enfermo que agoniza le puede dar información valiosa para sus estudios? Por cierto, esa ropa de lino que lleva debería ser quemada de inmediato. Aquí no se va a quemar nada de ese enviado. ¿Enviado, dice? Sí, enviado del destino. Y en el momento justo. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. 1:52, siempre en directo, Milenio 3. Juan López de Velasco, en 1547, habla de este piloto desconocido o piloto anónimo. El padre José Acosta, en su Historia Natural de las Indias, dice: aquel marino, habiendo sido arrastrado y acosado por un terrible temporal, reconoció el nuevo mundo. Otros muchos autores, 1639, como Francisco Pizarro Orellana, hablan de él como una auténtica realidad. ¿Pero existió realmente? ¿No es una fábula? ¿Fue el real descubridor de las Américas? 1:52. Hablábamos de Colón, el almirante sin rostro, del historiador y buen amigo Mariano Fernández Urresti. Mariano, buenas madrugadas. Muy buenas noches, Iker. Oye, ¿quién era este hombre? Me refiero al prenauta. Al prenauta. Bueno, pues hay todo suerte de interpretaciones. Hay cronistas de la época, Gonzalo Fernández de Oviedo, Francisco López de Gómara, que hablan de él. No tenemos clara su identidad, pero a partir de lo que propone el Inca Garcilaso, pudiera haber sido un español. En concreto se dice que podría ser un marino de Huelva, Alonso Sánchez. Esa es una de las posibilidades que se han barajado. Lo más curioso, Mariano, primero felicitarte por tu maravilloso libro. Gracias. Es saber que en Huelva, y lo hemos comprobado, hay hay un parque, hay un instituto, hay una escultura, yo no sé si un tanto olvidada o no, en ese parque, que se llama Alonso Sánchez de Huelva, y se representa la anatomía de un marino por su predescubrimiento. Nos parece insólito que haya todavía ese debate sobre si fue real esta figura o no. Nos parece que puede cambiar la historia. Tenemos también como invitado excepcional a José Antonio Hurtado García. Él es ingeniero aeronáutico por la Politécnica de Madrid y tercer ciclo de Historia por la Universidad de La Laguna. Él ha hecho otro maravilloso trabajo, Colón y la Carta Templaria. Don José Antonio Hurtado, buenas noches. Buenas noches. ¿Podemos decir algo más de este prenauta? ¿Hablamos de fábulas o hablamos de uno de esos tantos y múltiples enigmas de Colón? Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a Mariano por su gran libro. Sitúa muy bien todas las incógnitas del almirante y creo que es un gran trabajo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y ahora contesto la pregunta. La fábula es efectivamente una fábula. Hubo un predescubrimiento, pero un predescubrimiento muy antiguo. Uno de los grandes enigmas de Colón es que Colón sabe matemáticas por encima 3 siglos de su época y navegación 5 siglos por encima de su época. Caramba. Resulta que, claro, la gente que estudia a Colón piensa que es un hombre de su época, lo sitúa en su época y además los que estudian a Colón tienen poca formación matemática, la adecuada, porque son normalmente gente de letras, son historiadores, son licenciados, son filólogos, y no saben las matemáticas que están allí exponiendo. Los conocimientos que tiene Colón de náutica hace que Colón haga su primer viaje exactamente igual como navegan las aeronaves a finales del siglo XX, con la misma, con los mismos principios tecnológicos. O sea, por lo tanto, era un hombre adelantado a su tiempo. ¿Y de dónde sacó esa información matemática? Ahí, ¿de dónde la sacó? Hay una información antigua, muy antigua en el tiempo, que se va transmitiendo sucesivamente por distintas generaciones y de la que se recopilan rastros que yo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo. La información viene desde la primera época de los griegos. Así que probablemente América fue descubierta por los fenicios. Los griegos son los primeros en poner matemáticas al asunto y con matemáticas hacer una ruta por la cual se puede ir y por la cual se puede volver si uno sabe las suficientes matemáticas. Esa ruta, que yo descubrí que se llamaba la ruta TID, esa ruta, como digo, la recogen los griegos, la recogen los musulmanes, los árabes concretamente, pasa al califato de Córdoba,
pasa al Temple y pasa al grupo que al final cae en Colón. Caramba, lo que usted nos está diciendo, José Antonio, es una cosa que estoy seguro que ha convulsionado a muchos oyentes, así que propongo que ahora hagamos una consulta de cómo viven. Vamos a hacer una primera batida, aunque no respondamos, porque tenemos 1 hora de debate, 1 hora de tertulia, 1 hora de arrojar luz sobre enigmas tan apasionantes como este, pero a mí me gustaría, Carmen, saber, a la 1:57, a punto de marcharnos ya a escuchar las noticias y a volver con Milenio 3 en este viaje 500 años después, cuando decimos Colón, para experimentar un poco, ¿no? ¿Qué dice la gente, el público, los comentaristas de Milenio 3? Pues hay muchos mensajes, muchas teorías en cuanto a su origen o en cuanto a dónde murió o dónde está su tumba. Lo del origen parece que es algo que todo el mundo quiere llevárselo a su terreno, ¿no? Sí, y también su tumba, que por eso se hicieron los últimos análisis de ADN. No fueron los chinos quienes llegaron antes a América, nos dice Solimán desde Girona. Hola, Iker, vivo en Palos de la Frontera, de donde salieron las carabelas. Yo creo que él sabía con seguridad que había tierra porque alguien se lo confesó. El paso de Colón por Canarias, en un mapa que hizo, aparece la isla de San Borondón. Lo lógico que si Colón quería buscar una nueva ruta hacia Occidente, lo haría a partir del Cabo de Finisterre, que era el supuesto fin del mundo, ¿no? ¿Existe algún descendiente actualmente de Colón? ¿Dónde? Nos pregunta Vicent desde Xàtiva. Hola amigos, pienso que hay mucha verdad oculta sobre la historia de Colón y según creo vivía en la zona de Tarragona y Castellón, nos dice José desde Villafranca del Penedés. Hola, somos Carmen y Paco de Málaga. Hemos escuchado decir que Colón era templario. ¿Es esto cierto? Caramba, un sinfín de preguntas que demuestran que el personaje sigue abierto a todo tipo de enigmas. Como nos vamos a marchar ahora a la segunda hora, a mí me gustaría con brevedad, en un titular, para dejarlo así, Mariano, compañero, de todos los enigmas que te has topado para hacer este trabajo monumental, ¿te quedarías con uno por encima de los demás sobre Colón? Pues es difícil de elegir, porque hay tal ramillete que ciertamente me lo pones muy difícil, no sé. Probablemente el del conocimiento previo de aquellas tierras podría ser uno, pero yo me quedaría con la propia, digamos, en el propio deseo de Colón de borrar sus huellas, como si caminara sobre el agua más que sobre la tierra, y eso me inquieta porque no sé muy bien cuál fue el motivo de proceder de esa manera, de él y de su hijo Hernando Colón. Hay muchas personas que piensan que su propia firma, que aparece en ambos libros, Colón y la Carta Templaria y Colón el Almirante sin Rostro, es una forma de despistar, ¿no?, sobre todo lo que hizo. Y es que todo es un misterio, absolutamente todo en torno a esta figura. Así que nos embarcamos, nunca mejor dicho, con José Antonio Hurtado y con Mariano Fernández Urresti en una segunda hora en que vamos a intentar responder a ¿de dónde era Colón? ¿Qué teorías hay? Porque algunas imagino que serán reales, veraces, y otras absolutamente fantasiosas. ¿Qué era eso de la Carta Templaria? ¿Qué información manejaba? ¿Estuvo antes? ¿Qué pasó con él? Todo eso y mucho más aquí en Milenio 3. 2:07, estamos casi visionando la escena mentalmente de esa salida, de esa película prodigiosa, 1492, Palos de la Frontera, y aquellos aventureros hacia la nada con las antorchas embarcando. Por cierto que hay muchas teorías, muchísimas, más de las que suponemos, porque además incluso van multiplicándose y hay libros, algunos de ellos de no gran tirada, pero que dicen, bueno, pues Colón fue alcarreño, pero es que hay uno de ellos, por ejemplo, que habla de que Colón fue alcarreño. Para hacer un poco un mapa de lugares que se disputan la autoridad sobre el nacimiento y la paternidad de Colón. Carmen, hay unos cuantos, ¿no? Pues sí, la verdad es que hay unos cuantos. El primero de ellos es el de origen mallorquín. Esta hipótesis la defienden historiadores como Llanàs de Niubó o Gabriel Bet Martorell. Este último pide que para comprobar su hipótesis solamente hay que realizar una prueba de ADN a los restos del que el especialista piensa que es su padre, el príncipe de Viana, que era hermano del rey Fernando el Católico. Bert ha solicitado que se recojan muestras de ADN del cuerpo incorrupto del príncipe de Viana que se encuentra en el monasterio de Poblet en Tarragona y que se comparen con los que se guardan en la catedral de Sevilla, que se suponen que son los restos de Colón. Si los análisis coinciden, se descartaría de ese modo la hipótesis de que Colón era genovés. Gabriel, que además es secretario de la Asociación Cultural Cristóbal Colón, sostiene que el vianés mantuvo una relación durante su estancia en el castillo de Santuerí de Felanix con una joven de esta localidad llamada Margalida Colom,
de la que nació el descubridor. Para apoyar su hipótesis, este estudioso asegura que en los diarios de Juan de la Cosa, la isla a la que Colón bautizó como Margarita aparece escrita como Margálida, tal y como se llamaba su madre. También que algunas cartas las firmase con el nombre de Almirant y que hablase y escribiese catalán, como muestran algunos textos. También tenemos el origen gallego. A finales del siglo XIX, Celso García de la Riega aseguró que Colón había nacido en Pontevedra y que era hijo de Doménico y María Fonterosa. Esto lo demostró con unos documentos que adjuntó a su hipótesis y que años más tarde se descubrió que eran falsos. El origen castellano. Emilio Cuenca, Ricardo Sanz y Margarita del Olmo, tras realizar numerosos estudios históricos sobre la figura del almirante, llegan a la conclusión de que se trataba de un noble de origen castellano, hijo de Aldonza de Mendoza, duquesa de Arjona, y de don Diego Gómez de Manrique, conde de Treviño. Para estos expertos, Colón nació el 18 de julio de 1435 en la villa de Espinosa, en Guadalajara, y se apoyan en textos donde el descubridor describe algunos paisajes castellanos y en otros argumentos testimoniales que lo relacionan con Diego Hurtado de Mendoza. El origen extremeño. Extremadura sería la patria de Colón según el investigador Vicente Paredes. Este estudioso cree que era judío de una famosa familia de conversos de Santa María, y otros autores dicen que esta hipótesis no es posible, ya que los reyes católicos reconocen su nobleza o su origen no judío en abril de 1492. Y como no, el origen genovés. La hipótesis más aceptada hasta hoy en día es que era genovés. Según los historiadores que apoyan esta teoría, Cristóforo Colombo nació a finales de 1451. Era hijo de Doménico Colombo y Susana Fontana Rosa. Al parecer, el padre de Colón y el propio descubridor ejercían el oficio de tejedores de paño y también de taberneros. También se ha dicho de él que era portugués y en realidad se llamaba González Zarco, de la ciudad de Calvi, en Córcega, italiano pero no de Génova, sino de Cogoleto, e incluso que era inglés. Resumen, que se ha dicho absolutamente de todo. Hablamos también con don José Antonio Hurtado, autor de Colón y la Carta Templaria. Nos ha dado ya una primera andanada que suena apasionante sobre el conocimiento científico matemático de Colón. Y antes de eso, o para profundizar en eso, ¿hay alguna duda, don José Antonio, de, al menos para usted, de lo que es el lugar, la cuna de Colón realmente a día de hoy? Pues hombre, yo, que soy de Madrid, creo que era madrileño. Porque lo bueno que tenemos los madrileños es que pueden nacer donde les dé la gana. ¿O no es así? Habría que incorporarlo a esa lista, ¿no? Exacto. Porque desde luego lo del Colón inglés suena hasta sorprendente, pero hay quien lo ha... ¿Por qué ese interés en contar con Colón en las filas, digámoslo, de la localidad de cada uno? Hay una especie como de chauvinismo extraño en todo eso, ¿no? Sí, es un nacionalismo arrebatador que no sé por qué, y la mayoría, lo curioso es que la mayoría de los que defienden las teorías del pueblo, que llamo yo, las teorías pueblerinas, sin menospreciar, sino simplemente por localización, dicen que están de acuerdo con todo lo demás que digan de Colón, no importa ya lo demás. Lo único que está erróneo y lo único que es un misterio es el hecho de que no ha nacido en su pueblo, ¿no? Eso es común a todas las teorías que defienden un lugar de nacimiento distinto del de Génova, ¿no? Me imagino que Mariano se habrá dado cuenta de ese pequeño detalle. Mariano, te extiendo la pregunta en el sentido de por qué hay tanta polémica. Es que tampoco está claro de dónde es uno de los hombres más importantes de la historia. ¿Es un enigma de su nacimiento a la muerte? Mariano, sí, te escuchabas, que, perdona. Yo creo que sí, que es cierto. Habitualmente se sostenía que era genovés y se basaban los historiadores, se basan los historiadores fundamentalmente en dos argumentos. Ahí, cuando se conmemoró el cuarto centenario del descubrimiento de América, se recopiló una amplia información que se publicó bajo la forma de un libro, en la Recolta Colombina, donde aparecían claramente actas notariales que probaban sin el menor género de dudas que existió un hombre llamado Cristóforo Colombo, que nació en Génova. Pero si cotejamos con atención en la biografía de ese hombre, descubriremos que hay contradicciones respecto a nuestro, entre comillas, Cristóbal Colón. Es decir, Cristóforo Colombo sí existió, pero no está claro que sea nuestro Cristóbal Colón. Y después se ha solido argumentar la existencia de un acta de mayorazgo que Cristóbal Colón ordena escribir el 22 de febrero de 1498 en Sevilla, donde propone que a su hijo mayor Diego le sean concedidos sus títulos y prebendas,
y le pide a Diego que sostenga siempre abierta una casa en Génova porque, según ese texto, de allí salí, dice Colón, y en ella, en Génova, nací. Pero ese argumento, que sería definitivo, según algunos autores, Salvador de Madariaga y otros, sería endeble, porque al parecer podría ser que ese acta de mayorazgo fuera falso. Y el 19 de mayo de 1506, el día antes de fallecer en Valladolid, Colón ordena redactar su testamento, y ahí hace referencia a un acta de mayorazgo dictada en 1502, no en 1498, y ese acta de mayorazgo, y esto sí que es interesante, y que ese acta de mayorazgo de 1502 desapareció. Y digo que es interesante porque hay numerosos documentos que alrededor de la vida de Cristóbal Colón que han desaparecido, que han sido mutilados, manipulados o simplemente eliminados. Y eso es tremendamente llamativo y muy curioso, porque se diría que hay una especie de hombres de negro colombinos que se han dedicado justamente a borrar las huellas de este personaje. Pues desde luego que no es baladí, ni mucho menos lo que dice Mariano Fernández Urresti, autor de este libro, Colón, el almirante sin rostro, que sorteamos 3 ejemplares, ¿era, Carmen? 3 ejemplares, Iker. Bueno, pues una serie de personas destinadas a que no se sepa quizá todo lo que tendría que saberse en torno a Colón. ¿Por qué? Bueno, lo dejamos ahí. Lo importante es que historiadores, alguien puede decir, bueno, estás hablando con historiadores, con especialistas que tienen una pasión especial por la cara enigmática de la historia. No, podemos cotejarlo con historiadores profundamente ortodoxos o clásicos, si preferís la palabra, como Manuel Fernández Álvarez, lo decíamos antes, catedrático de la Universidad de Salamanca, emérito, y es que fue más allá. Ya no hablamos de quién era ese prenauta, sino de qué información. Vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué información podía tener Colón en sus manos para tener esa casi chulería de presentar una especie de expedición imposible y de que los reyes más importantes de aquel tiempo le creyesen? Manuel Fernández Álvarez nos hablaba de que para él había estado antes. Sorprendente. Para estar tan seguro es que lo tenía como muy cierto. ¿Y por qué podía tenerlo como muy cierto? Porque él tenía una prueba segura, indiscutible. Y esa prueba segura e indiscutible podía ser efectivamente que él, en uno de sus viajes, que tantos que hizo en aquellos años anteriores al 92, al año 85 que vino a España, en ese periodo anterior, él hubiera llegado a las Indias Occidentales. Me sorprende mucho escuchar la división o las teorías tan diferentes que convergen en este personaje. José Antonio, tú hablas de la Carta Templaria. ¿Podía ser ese el origen de tantos enigmas, la información privilegiada que se diría hoy que usó Colón en su tiempo? Ya te he dicho que él sabía muchas matemáticas, mucha cartografía. Entonces, ahora hay unos mapas de los siglos XV, de los siglos XIV, que se llaman portulanos. Quizá el portulano más famoso sea el que se conserva en la Biblioteca Nacional de París, el Atlas de Cresques, también conocido como Atlas catalán, aunque yo creo que es Atlas mallorquín, pero es su opinión particular. Y él conoce perfectamente, y yo he aprendido de él cómo están fabricados esos mapas, con qué escala y cómo se mide en ellos. Y eso no lo sabe nadie en el mundo todavía más que yo. Y estoy diciendo una cosa muy importante. Yo lo he aprendido de Colón. ¿Dónde lo aprendió él? Esa es la él pregunta. Lo aprendió de aquellos que hacían esos mapas. ¿Cómo se hicieron esos mapas? Esos mapas tienen un principio en Marino de Tiro, que es lo que he hablado antes. Siguen por el Islam, siguen por el Temple y acaban en los cartógrafos judíos mallorquines. Pero usted, ¿por qué hace énfasis especial, por lo menos en el título de su última obra, sobre la Carta Templaria? ¿Los templarios quizá hicieron alguna especie de investigación más en profundidad o llevaron a cabo realmente ese...? Los templarios, tú puedes leer las pruebas que aporto en el capítulo 21 del Codex Templi, y en Colón y la Carta Templaria también los menciono. Los templarios tenían una encomienda en el lago Nicaragua, en la isla de Ometepe, famosa isla por sus misterios, creo, ¿no? Bastantes, los ovnis, sí. Como aquí en Canarias. Desde luego. Pero, ¿usted cree que está comprobado o esto es una auténtica herejía? ¿Decir que los templarios llegaron allí? ¿Cómo podríamos...? Claro, desde el punto de vista de un historiador que me esté escuchando ahora y que no conozca toda mi obra y toda mi trayectoria... Se está llevando las manos a la cabeza ahora mismo, Es una herejía. Pero yo lo canto con números. Es decir, cuando yo estoy diciendo que yo sé cómo se mide en un portulano,
cosa que hasta ahora nadie lo sabe, pues es muy sencillo. Voy, lo demuestro y punto, y se acabó, ¿no? O sea, y yo lo he aprendido de Colón. Y Colón lo ha aprendido de sus antepasados mallorquines que se dedicaban a fabricar mapas. Y que además de fabricar mapas, viajaron siguiendo la estela del Temple hasta la encomienda de Nicaragua. José Antonio, entonces... Por eso él sabía dónde estaban las tierras. Claro, pero ¿por qué se ha ocultado eso? ¿Por qué? Hombre, por el negocio. Para los fenicios fue un negocio, para los romanos fue un negocio, para los árabes fue un negocio, para el Temple... Fíjate, los árabes en el califato, de repente, en el siglo XI, el valor de la dobla, doblan el valor del peso en oro de la moneda. O sea, si tenía medio gramo de oro, ponen 1 gramo de oro en la moneda. Por eso se llama la dobla. ¿De dónde salió ese oro en el califato de Córdoba para doblar el valor de oro de la moneda? Llegaba del Nuevo Mundo. Claro. Caramba, esto Mariano, es apasionante. Lo dicho, nosotros es la opinión de los expertos que han trabajado muchos años en ello. Queremos exponerlo para la opinión de todos los oyentes. Ahora veremos qué dicen en el 7640. ¿Qué les parece, por ejemplo, lo que acaba de decir José Antonio Hurtado, que es apasionante y polémico? Mariano, tú en algunas obras dejas como caer también, dejas caer no, lo muestras claramente, que había un interés especial también de esta orden que parece que conoce un montón de misterios de la Edad Media, que nadie sabe cuándo empieza, o sí oficialmente, pero no hasta dónde llegó. Los templarios, amos de Europa, banqueros de Europa, tenían un pequeño puerto, o un gran puerto, mejor dicho, en una zona como que no era muy usual. Y hay quien piensa que realmente estaban traficando o transportando elementos como la plata. ¿Nos cuentas esa historia, por ejemplo? Sí, efectivamente, los templarios, esta orden de monjes guerreros que surge a comienzos del siglo XII y teóricamente se extingue a comienzos del siglo XIV, tenía un puerto en un lugar que inicialmente parecería absurdo en aquel momento, que era la cara oeste de Francia, en La Rochelle. Es cierto que ese puerto podía servir para traficar con Inglaterra, con Escocia y también tal vez para llevar peregrinos a Santiago de Compostela, pero hay propuestas mucho más arriesgadas y atractivas, sugerentes, que dicen que tal vez desde allí marchaban a América, que de América trajeron la plata que circuló con generosidad en Europa en un momento en el que las minas de ese metal precioso todavía no se habían desarrollado o se habían explotado tanto en Europa, y que ese metal fue el que sirvió para financiar la construcción de las catedrales góticas. Pero si me permites un minuto, Iker, a propósito de si Colón sabía con anterioridad algo, si tal vez había hecho ese viaje del que hablaba el historiador al que hacía referencia, si me permites te cuento 3 o 4 detalles que podrían llegar a pensar uno que efectivamente pudo ser así. Vamos con ellos, Mariano. Vamos a ver, mira, primero, Bartolomé de las Casas hace referencia a Bartolomé de las Casas, que fue un cronista de la época, un biógrafo de Colón y un adulador también de Colón. Dice en algún momento, refiriéndose a esas tierras, que Colón hablaba de ellas como si en ellas personalmente hubiera estado. Esto es curioso porque hay un mapa, un misterioso mapa, que en un programa de misterio como este tiene que aparecer obligatoriamente, el llamado mapa de Piri Reis, un almirante turco, un mapa que fue descubierto en Estambul en 1929, donde increíblemente aparecen desarrolladas y fielmente reflejadas las cordilleras interiores de América, un mapa dibujado en 1513, cuando todavía esas regiones no se habían explorado. Y hay una tradición que afirma que este almirante turco en cierta oportunidad se enfrentó a un navío cristiano, derrotaron a los cristianos e hicieron preso a uno de sus marineros. Ese marinero dijo haber viajado con Colón en su primer viaje, un viaje que dijo había ocurrido en 1485. Otro dato inquietante, en la iglesia, en la catedral del Vaticano, de San Pedro del Vaticano en Roma, está la tumba de Inocencio VIII, un papa en cuya lápida sepulcral se lee un lema, una frase que afirma que este papa fue famoso, se hizo, ganó gloria y fama por su aportación en el descubrimiento del Nuevo Mundo. Esta frase sería baladí si no fuera porque este papa muere el 25 de julio de 1492, cuando todavía no se ha hecho el primer teórico viaje de Colón a América. Y una prueba más, si te parece, de tal vez esa posibilidad de un viaje o un conocimiento previo, la tenemos en las propias capitulaciones de Santa Fe, el documento que Colón firma con los Reyes Católicos el 17 de abril de 1492, donde podemos leer
que los reyes conceden a Colón el título de virrey y almirante de las mares oceanas por lo que ha descubierto. ¿Qué había descubierto Colón en abril de 1492? Un documento que, si se lee entre líneas, el documento por encima de todos, esa especie de acuerdo increíble entre un marino con una idea más o menos fantástica y unos reyes poderosos, pues caramba, lo que ya ha descubierto. José Antonio, ¿querías apuntar algo mientras hablaba Mariano? Sí, quería decir que el mapa de Piris Rey tiene unas escalas que están alrededor. Esas escalas, por todo lo que yo he podido ver, no aparecen hasta después de Colón. O sea, no hay ningún mapa anterior al primer viaje que tenga esas escalas. El primer mapa que yo conozco con esas escalas es el mapa de Cantino, donde se marca la línea del Tratado de Tordesillas. Es decir, que el mapa puede que tenga datos de Colón, pero el mapa es seguro posterior al primer viaje. Esa es una cosa que tampoco hasta ahora nadie sabía. Y ese conocimiento asombroso de Colón, de matemáticas, de mapas, desde luego parece curioso que lo hayan podido cortar, yo no sé quién, si es que de verdad, José Antonio, hay un interés por parte de alguien en la historia, en lo oficial, en lo ortodoxo, no lo sé, por eliminar esas pistas que a bote pronto parecen difíciles de borrar en personajes. Estamos hablando de personajes importantísimos de los que se debía saber absolutamente todo, ¿no? Sí, pero hay dos cosas muy claras. En primer lugar, Colón, en el primer viaje, él no había viajado nunca antes, sus antepasados sí. Colón, en el primer viaje, no llega a las tierras. El que llega a las tierras es Martín Alonso Pinzón. Y él tiene un pacto con los reyes, por el cual es almirante y gobernador, cuando las tierras sean ganadas por la mano e industria de Colón. Como las islas descubiertas en el primer viaje no lo fueron por la mano e industria de Colón, sus cargos están en el aire. Por eso, abandona la Santa María, cuando se da cuenta que Pinzón ya ha venido hacia Castilla, y sale detrás de Pinzón como una flecha. La Santa María es una nao que es muy lenta y le retrasa la navegación. Pasa por Canarias, no pasa por las Azores, escribe la Carta del Nuevo Mundo y se marcha a Portugal a decir, bueno, me habíais prometido los cargos. Vale que no he sido yo el primero en llegar, pero si no por mí vosotros no tenéis las tierras. A ver qué pasa aquí. Y lo que pasa es que Pinzón muere en Bayona. A partir de ahí hay que tratar de ocultar el hecho de por qué Pinzón muere. A partir de ahí hay que tratar de ocultar el hecho de que Colón no fue el primero que llegó y que por tanto no le correspondían los cargos de almirante y gobernador. A partir de ahí Bobadilla, en el tercer viaje, descubre la verdad y coge a Colón, como no le corresponde ningún cargo, es un ciudadano normal, le carga de cadenas y lo envía para la península. Es alucinante. Y a partir de ahí hay que borrar todas las huellas de Colón. Y por eso él tenía un conocimiento tan asombroso de lo que estaba por suceder que incluso en su propia tripulación hay documentos que hablan que casi lo consideraban un enviado que veía el futuro, ¿no? Lo tenía muy claro. Claro. Caramba, vamos un momento con las preguntas de los oyentes, que estoy seguro que muchos de ellos estarán incluso fragmentándose en su forma de pensar. Yo creo que aquí lo importante es arrojar un montón de datos y luego cada uno que escoja los suyos. Vamos con esos mensajes que nos llegan a esa vía de contacto al 7640, ya sabéis, palabra clave milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Jaime desde Java nos apunta otra posibilidad. Hijo de Isabel la Católica, hijo bastardo, lo leí por algún sitio, aunque no me lo creo mucho, porque a ver cómo ocultas un embarazo real. Esto imagino que será muy brevemente, compañeros, amigos, una de esas fábulas que corren por ahí, ¿no? Una fábula urbana de la época. Sí, yo también lo creo. Hola Iker, me llamo Francisco y soy de Palos de la Frontera. Dicen que Colón está enterrado en el monasterio de la Rábida, donde hay muchas historias. Sobre la tumba, si os parece, y del lugar y sus últimos días hablamos luego. Buenas noches, Iker y Carmen. Se cuenta una leyenda que Cristóbal Colón llegó imberbe a América, lo cual da a entender que pudo ser una mujer. Bueno, esto ya imagino que es como redondear las leyendas urbanas de hace 5 siglos, ¿no? No, pero te cuento una leyenda real. El diario, que es la primera narración de vista de conocimiento con los indios, no se da cuenta que los indios no tienen barba, ni los indios se dan cuenta que los castellanos tienen barba. ¿Te das cuenta? Qué curioso. Curiosísimo. Miguel, que nos dice que tiene 13 años, que le gusta mucho el programa y ha oído que aparte de ser templario pertenecía a una secta italiana. Lo de ser templario es un poco desmano, ¿no, José Antonio? No, los templarios desaparecieron en 1307 y se acabó. Otra cosa es que él utilizara documentos que los templarios conocían muy bien. Los conocimientos que tenía el temple que le llegaron vía Ramón Llull.
Ramón Llull es el que sabe navegar y es el que sabe también cartear como los templarios. Mariano, ¿estás de acuerdo en esa especie, digamos, de conocimiento profundo y auténtico tesoro de los templarios que utiliza Colón? Yo sí que creo que, bueno, José Antonio Hurtado ha hecho un magnífico trabajo. Yo sí que creo que Colón probablemente tuvo acceso a algún conocimiento relacionado con el temple. Hay una cosa que sí está clara y en la que los historiadores están de acuerdo, y además lo dicen las crónicas. Colón huyó de Portugal, perseguido por la justicia. Así es como llega a España en 1485. Y la pregunta es, ¿por qué huyó de Portugal? ¿Qué es lo que llevaba? En mi opinión, yo en el libro planteo la posibilidad de que efectivamente se hubiera hecho con algún documento relacionado con el temple y también con los judíos que a sueldo del temple estuvieron trabajando para ellos. O sea, que robó algo muy importante que el contenía... mapa del Tratado de Tordesillas. Ese mapa del Tratado de Tordesillas, donde señalaba la línea separatoria que más tarde separaría Castilla y Portugal, repartiéndose el mundo. Ese mapa que existió, y claro, ya no existe, ese mapa se lo llevó Colón. Me parece interesantísimo lo que estamos contando, tanto que, Carmen, hacemos un pequeño descanso. Voy a enseñaros, bueno, mejor Alberto Granados, que es quien se ha embarcado en esta otra aventura, para que veáis que en este año del 5º centenario, por supuesto, recomendadísimos los libros, que luego volveremos a dar el título de nuestros dos invitados de hoy, pero hay mucha gente que participa en este programa. Hasta hoy mismo está saliendo de las imprentas nuevos libros con nuevos enigmas de Colón. Algunos, desde luego, evidentemente, como estamos viendo y como dicen nuestros queridos invitados, pues bueno, son leyendas urbanas, pero que nacen por el desconocimiento total de una de las figuras, creo, más representadas, más referidas y de las que más se ha escrito. Sin duda, eso del almirante sin rostro, le hace honor a la historia de este hombre. El último documento que se va a poner de moda es un documento de 3 cifras, que habla de un manuscrito, que habla de un códice. Bueno, mejor lo escuchamos. Es un documento importante esta semana. Cuando se cumple el aniversario de la muerte de Cristóbal Colón, son muchas las publicaciones que abarrotan las librerías. Nuevos datos que intentan arrojar luz a la vida de este enigmático marino. Es el caso del Códice 632, del periodista portugués José Rodríguez dos Santos, una novela basada en un documento real que, entre muchas cuestiones, pone en duda el origen del descubridor de las Américas. Hay 2 hombres en historia. Uno se llamaba Cristóforo Colón, nacido en Génova, era un plebeo, no tenía educación ninguna, a los 14 años empezó a ser marinero. Y hay otro hombre que se llamaba Cristóbal Colón. Era un almirante ibérico que sabía matemática, cosmografía, escribía en latín. La gran cuestión es que el Cristóforo Colombo genovese y el Cristóbal Colón ibérico eran la misma persona o personas diferentes. Los genoveses dicen que eran la misma persona. Yo te digo, eran personas diferentes. Para llegar a asegurar que Colón tenía origen portugués, José Rodríguez nos habla de varios indicios. El primer indicio es su nombre. El almirante ibérico se llamó siempre Colón. ¿Por qué le llamamos ahora Colombo? El segundo indicio es el matrimonio de Colombo. Colón, el almirante ibérico, casó con Dona Filipa Muniz Perestrelo, una mujer de alta nobleza portuguesa. Pero sabemos que el Colombo genovese era un plebeo. Y no estamos hablando del siglo XV. En el siglo XV las clases sociales eran castas. No había casamientos entre una noble y un plebeo. No había eso. Y el tercer indicio es la lengua de Colón. Colón, cuando no sabía una palabra en castellano, le ocurría siempre una palabra portuguesa, nunca una palabra en italiano. Muchas curiosidades esconde la vida de Colón, algunas más conocidas y otras al menos sorprendentes. Cuando él hace la viaje para oeste, él va por las Canarias y va a llegar al Caribe y descubre la América. Ahora, lo normal en los navegadores cuando navegaban en mares desconocidos era de retornar por la misma vía, porque tenían una certeza de que así retornaban seguro. Colón
que él ha hecho es tornó al norte y después de un cierto punto giró al este en dirección de Azores. Sabemos hoy que en esa época del año ese es el movimiento correcto para hacer. Pero si esa era la primera vez que Colón estaba en esos mares, ¿cómo él sabía eso? Él ya sabía eso antes. La posibilidad de que Colón hubiera conocido la ruta con anterioridad ha sido manejada por algunos autores. También su curioso origen judío. La firma de Colón es una firma cabalística. Tiene sentidos dentro de sentidos. Es una firma aparentemente católica, pero tienen mensajes escondidas que son en hebraico, y son mensajes religiosos, y es un mensaje en que él hace la oración principal del judaísmo, que es el Shema. Su nombre no es el nombre verdadero, y dice que él nega a Cristo en su firma. Colón partió para el Nuevo Mundo en el día que entró en vigor el edicto de expulsión de los judíos de Castilla-Aragón. Y eso no es una coincidencia. Muchas incógnitas quedan abiertas. Su origen, su nacionalidad, si fue el primero en descubrir las Américas. Temas y opiniones interesantes que nos acercan un poco más a este marino genovés, portugués o español. El enigma continuará durante mucho tiempo. Llegados a este punto tenemos a un Colón quizá judío, quizá mallorquín, quizá genovés, quizá portugués, que quizá conectó con un prenauta que volvía sifilítico, dicen las historias, de un extraño viaje llevado por las corrientes en cierto punto, que le dio cierta información, o quizá, y vuelvo a repetirlo, y hará falta hacerlo muchas veces esta noche, recibió información mucho más antigua, mucho más poderosa, mucho más misteriosa, que residía, por ejemplo, en los grandes maestres antiguos del Temple, y que él pudo recuperar y pudo robar. Por eso venía perseguido por la justicia. Hay tantos misterios que esto es como una espiral que nunca acaba. Por ejemplo, otra cosa llegados a este punto, que quizá mucha gente no sepa. Hubo un libro, Carmen, que es digno de, por lo menos de recordar en este instante preciso, el libro de las profecías. Lo hizo Colón. Pues sí, que se trataba de un manuscrito que en un principio constaba de 84 folios, pero del que tan solo se conservan 70. Fue escrito entre los años 1502 y 1504 y en él Colón escribe una serie de pasajes, algunos de ellos de las Sagradas Escrituras, que lo relacionaban con su misión de descubrir nuevas tierras y la recuperación de santos lugares. La obra en su mayor parte fue escrita por el navegante, pero también se cree que le ayudaron su hijo Hernando, el monje de Santa María de las Cuevas de Sevilla, un escribano público y un amanuense italiano. El documento hoy en día se conserva en la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla. Uno de los fragmentos que se recogen en esa obra, Iker, dice así: todos los que supieron de mi empresa se burlaron, pero Dios nuestro Señor es quien me abrió el entendimiento y la voluntad para navegar de aquí a las Indias, de modo que no me aprovecharon ni razón ni matemática ni mapamundos. ¿Quién duda que esta lumbre no fuese del Espíritu Santo? Mariano, ¿tiene algún sentido este libro? ¿Es realmente de Colón? ¿Es otra de las fábulas? ¿O es algo todavía un peldaño más en este enigma interminable? Sí, es cierto que es otro elemento a añadir a este mosaico de cosas extraordinarias que estamos contando esta noche. Lo escribió Colón en compañía o junto a Fray Gorricio, un cartujo que tuvo mucho que ver con muchos de los secretos de la familia Colón, ¿no? Fue el custodio de muchos de sus papelotes, de sus secretos y hasta de sus dineros. Pero si quieres todavía podemos embadurnar más todo esto, y que hemos hecho referencia a la llegada de Colón a América, pero tal vez no hemos hecho hincapié y subrayado algunos extremos que son, en mi opinión, notables. ¿Por qué los indios estaban convencidos de que los españoles eran hombres llegados del cielo? ¿Cómo llegaron a alumbrar siquiera la idea de que se podían hacer viajes de esas características? ¿Cómo podía llegar la gente del cielo? ¿Por qué encontró, y así se escribe en el diario de a bordo, hombres blancos, indios blancos, con el pelo cortado al estilo castellano, llega a decir Colón, y en algunos casos, como ocurre en el segundo viaje, indios vestidos con túnicas blancas? ¿Y por qué, Mariano? Y una olla de hierro, Iker, que no conocían aquella gente, se supone, ese material. ¿Y por tú no qué opinas? decirte pelotas de lombarda, de artillería, ¿no? Cosas extraordinarias. ¿Y qué quiere decir esto?
quiere decir que algo pasa que no conocemos. Hay quien propone la posibilidad de que el piloto anónimo del que hemos hablado hubiera dejado descendencia, que se hubieran establecido relaciones amorosas entre aquellos marineros con los indios y que fruto de aquellas relaciones hubieran nacido esos indios blancos que Colón se encuentra, pero también podría ocurrir que, como hemos dicho, fueran fruto de unas relaciones mucho más antiguas, las que pudieron haber tenido templarios con aquella gente. José Antonio Hurtado nos acompaña además con declaraciones que bueno, imagino que son convulsiones para muchos. José Antonio, escuchábamos también a un escritor y periodista portugués que también se ha embarcado en intentar desvelar enigmas de Colón y hablaba de dos Colón diferentes. ¿Tú qué opinas? No, efectivamente es así. Efectivamente él tiene razón. Colón nació en Portugal, descendiente de mallorquines cartógrafos. Otro detalle que no se ha percibido casi nadie: Colón, desde pequeño, toda la familia rezaba en castellano. Sus oraciones las decían en castellano de 1300 además. Y es fácilmente demostrable con los datos que tenemos en las manos. Esa tesis de rezar en castellano invalida que si es hijo del príncipe de Viana, que si es hijo de un Colón catalán, etcétera, etcétera. Ahí toda la razón la tiene el periodista portugués. Luego no es cierto todos los datos que ha dicho, ahora no recuerdo exactamente cuál, pero bueno, no, lo importante es que eso sí es cierto, ¿no? Y con respecto a las cosas que dice de que descubrió una olla de hierro, es lógico, la Santa María no quedó embarrancada, la Santa María quedó allí porque era una nave lenta. Algo debió pasar en Fuerte Navidad, que los que sabían manejar la nave se la llevaron hasta que acabaron estrellándose. Es más, Colón, en la carta, en la relación del segundo viaje, reconoce el codaste de una nao en la isla Dominica que puede ser la de la Santa María. No. Es decir, el propio Colón reconoce que se encuentra la Santa María en la Dominica. Y José Antonio, esto del libro de las profecías también es otra parte que no conocemos. Es un libro hermético y cabalístico. El libro de las profecías empieza con una carta, con una relación donde dice que hay tres formas de contemplar la historia. Una que es la historia que se narra, otra la historia que se lee y otra la historia que se deduce. Y ahí da las pistas para leer todos los párrafos que vienen a continuación. Yo lo empecé un código Colón prácticamente, ¿no? Ahora que están tan de moda los códigos. Exacto, el código Colón. Lo empecé en su momento, lo empecé a trabajar, pero como me gustan más las matemáticas que el hermetismo y la cabalística, seguí con mis matemáticas, que creo que me han conducido a un sitio más concreto y más... A mejores puertos, José Antonio. Mejores puertos. Por cierto, llegados a este punto también, pues como dice nuestro amigo Mariano, nos embadurnamos un poco más, si os parece. Y yo no sé si es matemática, o historia, o criptografía, pero como veíamos antes, o como escuchábamos antes, mejor dicho, se hablaba de la firma. La misteriosa firma de Colón, que por ejemplo aparece en la portada del libro de José Antonio, es una serie de símbolos extrañísimos para nosotros, los que no sabemos absolutamente nada, con una frase que pone expoferens, unas letras puestas 3, 3 y 1 encima. Bueno, en fin, se ha dicho mucho. Sebastián Vázquez, experto en ocultismo, en heterodoxia y en este tipo de cosas, ha intentado también hincarle el diente a otro documento. Si ya es poquísimo lo que sabemos de este individuo que ha cambiado la historia, es que no comprendemos, o parece ser que no se comprende, ni su propia firma. Esto decía Sebastián. Pidió a sus descendientes que siguieran utilizándola. Entonces era una especie de X, donde arriba habían unas iniciales separadas por puntos. Es una firma que está hoy todavía sin descifrar. Pero ya incluso en el propio nombre de Cristóbal, suponiendo que él se llamara así, es decir, que él no hubiese cambiado su propio nombre, si recordamos en la tradición cristiana, Cristóbal es aquel gigante que sobre sus hombros coge a esos viajeros para cruzar unas aguas y cruza al niño Jesús, el famoso milagro de Cristóbal. Es decir, es muy curioso que este personaje que realmente lleva al cristianismo, lleva al Cristo desde un lado a otro del océano, tiene el mismo nombre mítico que en la tradición cristiana
de ese personaje gigantesco que hacía también ese periplo. De nuevo la simbología, las casualidades. Colón se llama igual, Colón hace esto en determinada fecha. Mariano, ¿su firma se ha llegado a traducir convenientemente, oficialmente, o de alguna manera podemos saber si eso era una forma también de ocultarse desde el principio, como parece que este hombre hizo con todo? Bueno, la verdad es que Colón se empeña y tiene mucho interés en que su firma se perpetúe. De hecho, así se lo ordena a su hijo. Han de firmar sus descendientes de esa manera, con una especie de amalgama de siglas, vírgulas y puntos colocados en una especie de pirámide, y debajo solía escribir Colón el título de el almirante o el virrey, pero en 1502, como tú acabas de decir, cambia esa frase y añade lo que algunos creen que es la abreviatura de Cristo, la X, la Rho, la Omicron, y luego en latín Ferens. Sería, según algunas traducciones, pues el que lleva para Cristo, pero esa es una de las posibilidades, de las tantas que se han barajado. No sé si es la correcta. Pero es curioso que coincide con lo que decía Sebastián, ¿no, Mariano? De Cristo, de Cristóbal como el que lleva el cristianismo atravesando las aguas. Pero Sebastián ha deslizado una idea también muy interesante, y decía Sebastián, suponiendo que Cristóbal se llamara así. Porque es probable que él fuera un nombre ad hoc, un nombre creado para cumplir una especie de suerte de profecía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, hay posibilidades de que hubiera cambiado su nombre. Llega incluso algún historiador o una historiadora, por ejemplo Consuelo Varela, que llega a decir que parece como que el nombre de Colón fuera casi una premonición, ¿no? Fíjate qué casualidad, un tipo que va a descubrir un nuevo mundo, que lleva una nueva religión a ese nuevo mundo, resulta que se llama Cristóbal, es decir, el que transporta a Cristo, y Colón, que podríamos pensar que es un poblador de nuevo, o tiene que ver con la paloma del Espíritu Santo. Demasiada casualidad. Escuchaba a Marino y me acordaba de ese San Cristóbal, que decían también que protegía contra las muertes súbitas y que está pintado en un lateral de la maravillosa Catedral de Toledo, y que caramba, a mí me impresionaba mucho, me daba miedo desde niño, y sale cruzando las aguas con el niño, llevando otra religión, atravesando el mundo. Caramba, es que aquí parece que todo coincide, podrían salir miles de novelas de esta historia. José Antonio, algo de matemática, porque ya es lo que faltaba en ese, no sé si código cifrado, o es más sencilla la explicación para ti de la firma. No, vamos a ir por partes. Tres cositas, hay tres pequeñitas cositas. Primero, las fechas. No es cierto que el 3 de agosto se firme el decreto de expulsión de los judíos. El 3 de agosto es el primer día, 3 de agosto de 391, primer día en que los judíos de Mallorca, los que han sobrevivido al pogrom, son cristianos. O sea, el 3 de agosto de 1391 se bautizan a aquellos judíos que sobrevivieron a la masacre que se hizo. Eso es lo que se celebra el 3 de agosto. 12 de octubre se celebra el último día del Temple como orden militar. Al día siguiente, 13 de octubre, las huestes de Felipe el Hermoso entran en los castillos y a partir de ahí la orden desaparece. Inicio de una nueva vida, 3 de agosto. Final de una etapa, 12 de octubre. Y coincide. Hombre, está hecho aposta. No es que coincida, está hecho aposta. Bueno, se acabaron los pelos de punta, de verdad, José Antonio, ahora mismo. No, sigamos. Cristóbal Colón. Cristóbal, el que lleva para Cristo, pero en la tradición judía, Cristóbal representa el que está hundido en el río por el peso del niño. ¿Me explico? El judaísmo, en el siglo, está hundido por el peso del cristianismo. Le está haciendo desaparecer. Cristóbal. Colón. ¿Cómo se llama el dios de la gema, el señor de la gema, perdón, entre los judíos? Se llama Moloch. La inversa, Colón, el hombre que lleva al paraíso. ¿Me explico? Desde luego que lo que haces, José Antonio, más que explicarte, que lo haces muy bien, es dejar una especie de tupida red de enigmas que va a hacer que muchísima gente, estoy seguro, que además ahora las librerías están llenas de teorías diversas, que se acerquen a este personaje, que se acerquen... El libro de Mariano y el mío. ¿No? Eso por supuesto, eso lo vamos a recomendar y lo estamos haciendo, pero además, fijaos, incorporamos un elemento más, José Antonio y Mariano, uno más. Quien habla es forense antropólogo Miguel Botella. Esto era hace unos meses, tampoco hemos sabido mucho más, y nos da la impresión
y hemos intentado, por supuesto, hablar, Alberto Granados se ha puesto en contacto con estas personas, es que tampoco sabemos qué ha pasado, ¿os acordáis? Todos los oyentes de Milenio 3, de la noticia de el ADN, el estudio sobre Colón, es que parece que cualquier cosa que toque este hombre empieza como a, no sé, sumirse en un velo de misterio. Recordemos estos momentos emocionantes. Pues los huesos llegaron el mismo día que se sacaron de la Catedral de Sevilla y se trasladaron a la Universidad de Granada, donde me hice cargo en el laboratorio de antropología de hacer su estudio. Realmente, bueno, hay que decir que fue muy emocionante abrir aquello, poder tocar los huesos presuntos del almirante. En fin, creo nunca había soñado con tener eso. Escuchábamos a científicos que también estaban enganchados, les había picado el síndrome de Colón y ya, no sé, hablaban de otra forma, estaban emocionados pero no hemos sabido nada. Eso entra dentro del último misterio de Colón, que ha interesado mucho a la gente. ¿Dónde están sus restos? También había que preguntar, y lo vamos a hacer, cómo fue su, parece que desgraciada, última recta de vida. ¿Qué sabemos de la tumba de Colón a día de hoy, a esta hora, Carmen? Pues igualmente que los estudiosos no se ponen de acuerdo en cuanto al lugar donde nació Colón, tampoco coinciden sobre dónde reposan los restos del navegante. Para unos está enterrado en Valladolid, otros opinan que la Catedral de Sevilla es la última morada del descubridor, mientras en Santo Domingo se felicitan por poseer tan importante cuerpo y en la Catedral de La Habana aseguran que los huesos de Colón están allí a buen recaudo. En 1877 aparecieron en la Catedral de Santo Domingo, en la República Dominicana, unos restos óseos escondidos en una urna de plomo. En ella había una inscripción que aseguraba que ahí descansaba pues, los restos del navegante. El epitafio decía: varón ilustre y distinguido Cristóbal Colón. Al parecer, su esposa María de Toledo colocó allí la urna en 1544, ya que años antes, en una cédula real concedida por Carlos V, este les dio a los descendientes del navegante la capilla mayor de la Catedral de Santo Domingo para que fueran enterrados allí Colón y los suyos. En 1992, la caja fue trasladada al Faro de Colón, un monumento faraónico construido por el gobierno dominicano para conservar los restos del almirante y donde se supone reposan los huesos originales. Pero hay otra versión también extendida entre los estudiosos, y es que se le entierra en un principio en Valladolid. Así lo cree el historiador Marcial Castro, que asegura que la primera tumba del descubridor estaba en la Avenida de la Constitución de Valladolid, y es que el 20 de mayo de 1506 Colón fallecía en esta localidad y al parecer también fue enterrado en ella. A los 4 años de su muerte, sus restos se trasladaron a Sevilla. Como curiosidad, hay que decir que la Casa Museo de Colón de Valladolid está situada a unos 700 metros del lugar donde ahora se cree que fue el primer enterramiento del navegante. 4 años más tarde se le traslada, como decía antes, a la Cartuja de Sevilla en un principio, y en 1542 se supone que su hijo Diego decide llevar sus restos a Santo Domingo. Allí reposaría hasta 1795, cuando sería llevado a La Habana para más tarde volver a Sevilla y ser enterrado por fin en la catedral. Y del ADN, que nada. Se han tomado muestras de ADN en ambos esqueletos, tanto en Sevilla como en Santo Domingo, pero aún no se sabe cuál es la verdadera tumba del navegante. No podía ser menos, otro misterio, es que todo es así. Mariano, la última, yo no sé si preguntarte si tiene realmente interés o no, parece que popularmente sí, dónde está Colón exactamente, no sé qué opinas, y también si su última vida o sus últimos años, no sé, por lo menos tenemos la idea general de que fueron desgraciados y que no correspondían con un hombre que había hecho esa proeza, ¿no? Sí, es cierto, hay quien propone que después de la muerte de Isabel la Católica y las relaciones entre Colón y Fernando el Católico se deterioran notablemente. Colón insiste o trata por todos los medios de conseguir que el rey recuerde que las capitulaciones de Santa Fe, según la versión de Colón, era un contrato real que tenía que preservar esos derechos para sus descendientes, en este caso para su hijo mayor Diego, y el rey pues le da largas. Colón emprende el último y lastimoso viaje desde Andalucía hasta, bueno, buscando al rey, porque en aquel momento el rey tenía una corte itinerante y finalmente desemboca en Valladolid, donde ahí le encuentra la muerte, no le sorprende la muerte. Pero respecto a lo de la tumba que comentabais, pues lo cierto es que incluso cuando en 2003 se abre la urna funeraria de Colón, la que está en la Catedral de Sevilla, se encuentran con la sorpresa de que tan solo hay un 20% de un esqueleto humano. Es decir, Colón es un enigma
También ahora, ¿dónde está el 80% restante? Suponiendo que finalmente esos sean los huesos de Colón y no otros. Yo casi te diría, Iker, que completa un círculo mágico, un círculo misterioso, un círculo de iniciado. Los iniciados borran su identidad, nacen a una nueva vida y digamos que se difuminan de cara o ante los demás, ¿no? Colón parece haber hecho eso, difuminó hasta el punto de que es invisible con certeza su nacimiento, y finalmente parece que lo mismo sucede con su muerte. Mariano, te mandamos un abrazo fortísimo. Mariano Fernández Urresti, historiador, autor de una biografía heterodoxa de Colón, El almirante sin rostro. Creo que hemos dejado unos apuntes para que vosotros sigáis investigando, que siempre es la norma básica de este programa. José Antonio Hurtado, ingeniero aeronáutico, autor de Colón y la Carta Templaria. Usted, por último y muy breve, por favor, ¿dónde cree que está Colón? Pues yo, si tuviera que poner la mano en el fuego, y no como científico que soy, matemático, siempre hablo de posibilidades, yo diría que las posibilidades de que esté enterrado en una iglesia católica son muy próximas a cero. Próximas a cero. Qué interesante. De verdad que ha sido apasionante hablar con los dos, que no será, desde luego, la última vez que hablemos de misterios de Colón, y que, podemos hacer otro programa en el futuro solo con la polémica que se ha montado de cientos y cientos de amigos con mensajes y diversos enigmas. Ha sido un placer. Colón y la Carta Templaria, Colón, el almirante sin rostro. Dos ejemplos de que no sabemos nada en torno a uno de los personajes clave de nuestra historia. Un abrazo muy fuerte a los dos. Gracias. Un abrazo. 2:57, Carmen, me he quedado alucinado. Además, a Mariano le conocemos perfectamente, es amigo hace muchos años, qué gran trabajo, pero a don José Antonio Hurtado ha dicho algunas cosas que de verdad son de esas que ponen la carne de gallina. ¿Serán más aproximadas a la realidad o no? Siempre, según cada investigador, pues tiene su librillo, ¿no? Pero, caramba, es que la cara de Colón se difumina, como en la portada de este libro. La firma, la muerte, el nacimiento, de quién tuvo documentos, ¿por qué llegó? Es que yo no sé, yo de verdad me parece un material increíble. Vamos a hacer el último recorrido de 7640, ¿te parece? Sí, pero muy rápidamente porque hay que dar los 3 ganadores de Si quieres, vamos libro. Primero con eso. Pues vamos primero con los ganadores del libro de Mariano Fernández Urresti publicado por EDAF. Hay quien dice que su cadáver nunca salió de Valladolid, que sigue enterrado en el antiguo convento de San Francisco. Nos decía Jesús desde Valladolid. Pues uno de los libros es para él. Es cierto que cuando llegó Colón a América descubrió una fortaleza abandonada templaria. Colón es un tema fascinante. Y van desde Ourense. Otro de los libros es para él. Y por último para Luis, que nos dice: buenas noches. Es cierto que Colón estaba casado con la hija de uno de los caballeros de Cristo post-templarios portugueses. ¿Así le ayudarían ellos? Pues ahí tenemos un racimo de preguntas realmente interesantes. ¿Se podrán responder algún día? La sensación, Carmen, es la siguiente. Uno de los hombres que hace una de las mayores gestas de la historia, uno coge un libro y dice una cosa, coge otro, dice la contraria, coge otro, dice lo que no dice ninguno de los otros dos. Hay mayor misterio, hay mayor enigma. Mañana seguimos descifrando cosas a la 1, Carmen. Mañana a una de la madrugada estaremos aquí con muchas historias, Iker, con muchísima actualidad y como siempre las secciones de Santiago Camacho, de y toda la banda. Bueno, todos estarán aquí mañana. Alberto, muchísimas gracias. Compañero Juanma, un placer como siempre.